Comprenderá que estamos decepcionados porque hemos formado parte del grupo promotor o hemos sido los promotores de esta ley, ¿no?, impulsada por este grupo en la pasada legislatura y que es, en opinión de expertos, además, y de entidades memorialistas, una de las leyes de memoria más avanzadas en España, ¿no? Entendemos, un poco de falta de compromiso real se constata, por ejemplo, al comprobar eso, que 3 años y medio de su aprobación no se haya aprobado siquiera el reglamento que la desarrolle. Y usted sabe, como sabe todo el mundo, que ese desarrollo reglamentario pues es absolutamente indispensable para que la ley se pueda aplicar de manera definitiva. Por ejemplo, está sin implementar el protocolo para la debida protección y seguridad de los lugares de la memoria democrática de Asturias, que siguen siendo, desgraciadamente, atacados y ultrajados en numerosas ocasiones sin que la Administración autonómica tome cartas en el asunto como es debido. Mire, voy a poner un ejemplo de lo que estoy contando. Cuando el Grupo Municipal de Izquierda Unida en Laviana solicitó simplemente adecentar y reconocer la fosa común del cementerio de San Esteban del Condado, en la que están enterrados 8 componentes del grupo de Manolo Castigal, que fueron asesinados en 1950, la Iglesia Católica, titular del citado cementerio, se negó con el argumento de que, y cito textualmente, esta es una iniciativa promovida por una entidad sin ningún vínculo con la parroquia, lo cual es cierto, dicho sea de paso, y que dado que el cementerio es católico, debe de ser un espacio de silencio y de oración. Pero es que la ley es para todos y el cumplimiento de la ley es para todo el mundo, es para todos los españoles y españolas, no para unos sí, para otros no. Y a juicio de este grupo parlamentario, esta respuesta no solo falta al respeto a la memoria de esos héroes, sino que vulnera la letra y el espíritu de la ley que obliga a preservar los lugares o parajes en los que se hayan desarrollado hechos significativos de la memoria colectiva vinculada a la lucha del pueblo asturiano contra la dictadura y por los derechos y libertades democráticas. Por eso hemos pedido que ese lugar se declare como lugar de la memoria democrática de Asturias. Puede hacerse, pero hubiera sido mucho mejor contar con el desarrollo reglamentario de la ley para hacerlo más rápido y con más seguridad jurídica. Lo mismo podemos decir de la parte de la ley que exige que la memoria democrática se incorpore a los programas educativos de la enseñanza asturiana, o en el que se refiere la recuperación de la memoria de las mujeres que sufrieron durante la dictadura una especial discriminación y represión, asunto en el que tampoco se avanzó. En cuanto a la localización de fosas e identificación de restos, la ley asturiana prevé expresamente que el procedimiento será iniciado de oficio por el Instituto Asturiano de la Memoria Democrática en el ejercicio de las competencias que le atribuye esta ley. Sin embargo, no parece que se hayan impulsado muchas localizaciones de oficio desde la entrada en vigor de la ley. Hoy tenemos una certeza, el reglamento se va a aprobar antes de que finalice este año. Esperemos que después de tanto esperar, tanto tiempo, se trate al menos de un reglamento que cuente con el consenso de las organizaciones memorialistas. Solo faltaría que después de tanto tiempo se descolgaran porque hubiera algo que no estuvieran de acuerdo. Quiero creer que no va a ser así y que a partir de su entrada en vigor podamos contar con un reglamento que permita una aplicación plena y efectiva de la ley de la recuperación de la memoria democrática y logremos que las víctimas de la infame dictadura franquista vean reconocidos sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y garantías de no repetición. Muchas gracias.